Lo que necesitamos para instalar nuestro wall decal van a ser estas 3 herramientas y lo podemos hacer solos sin necesidad de ayuda de nadie. Todos nuestros wall decals van a ir con un flyer y en el flyer hay sorpresas. Es importante que lo abran y lo lean con cuidado para que consigan pedir las sorpresas de ustedes, ¿ok? El primer paso que tenemos que hacer es preparar la superficie. Para preparar la superficie necesitamos limpiar la pared. No recomendamos hacer instalaciones con pintura fresca ni en paredes húmedas. Tampoco recomendamos en paredes con texturas muy fuertes que hagan que el vinil no se adhiera bien a la pared. En este caso voy a pasar un paño para quitar un poco de polvo que tenga la pared. Para evitar que la pega se quede en el polvo y no se quede en la pared. Es importante que si lo pintaron, esperen por lo menos un mes a que la pintura se seque bien y respire antes de pegar el wall decal. Después de haber limpiado la pared, vamos a abrir nuestro wall decal. Nosotros recomendamos que estiren el wall decal en una superficie plana. Puede ser en una mesa en sentido contrario a cómo se enrolló. O sea, en vez de ponerlo así, ponerlo de esta forma, estirarlo y ponerle pesos en la punta para que se mantenga recto, para evitar que suceda esto. ¿Ok? En este caso no lo vamos a hacer para que también vean que lo pueden instalar directamente. Vamos a posicionarlo en la pared y saber exactamente en dónde lo vamos a pegar. Después de posicionarlo, lo primero que vamos a hacer es separar para las 4 esquinas 4 pedazos de tape. Recuerden que todos los viniles de Adhesivo Estudio los pueden instalar con sus hijos, con compañeros y hacer de este momento algo único. O si quieren lo hacen solos para darle la sorpresa también a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir posicionando en las esquinas de nuestros viniles el tape. Perfecto. Este es el momento perfecto para decidir si es así que lo vamos a instalar o lo necesitamos equilibrar, lo necesitamos nivelar. Podemos utilizar un nivel y ponerlo junto al diseño, no al vinil, no al papel, lo ponemos junto al diseño. También si lo están haciendo en familia, junto con sus hijos o su pareja, que alguien se aleje unos 5 metros y te ayude a decir si está nivelado. En este caso, para mí está inclinado un poco hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es bajar estas 2 esquinas. Volvemos a pegar las esquinas. Y confirmamos, estiramos nuestro vinil ahora nos alejamos y vemos. Perfecto.
Cuando decidimos la posición final, el siguiente paso va a ser colocar un tape en el medio del diseño. Si quieren asegurarse que no se vaya a despegar, ponemos una segunda línea. Perfecto. Ahora vamos a agarrar nuestro squeegee o una tarjeta de crédito y podemos poner un pedazo de tela, de ropa, de camisa, de media, para no raspar la tarjeta de crédito directamente con el vinil, ¿ok? Entonces, el siguiente paso, vamos a despegar el lado izquierdo de nuestro wall decal y lo vamos a doblar totalmente doblado. Nuestra base va a ser el medio. Cuando ya lo tengamos doblado, vamos a despegar en 45 grados el papel trasero de nuestro wall decal para que nuestro decal, nuestro vinil, se quede en el papel de transferencia. El papel transparente es el papel que va a transferir el diseño a la pared. El papel blanco es lo que irá directamente a la basura. Entonces lo despegamos de esta forma, manteniendo el papel de transferencia con una mano, y cuando suceda esto, que el diseño se venga con el papel, nosotros hacemos presión contra el papel de transferencia y lo empujamos hacia abajo, y así el diseño se queda en el papel de transferencia, ¿correcto? Y así hacemos con todo nuestro wall decal. Una mano agarra el papel de transferencia y el otro quita el papel. Si necesitas ayuda para que alguien lo haga, alguien agarra el papel de transferencia y otra persona saca el papel, ¿ok? En este caso vamos a quitar todo el papel hasta la mitad. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos el papel que vamos a botar y tenemos el papel de transferencia. Vamos a eliminar este papel de aquí. Agarramos la tijera y cortamos. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a estirarlo para el otro lado sin pegarlo a la pared. Agarramos con la mano izquierda nuestro papel de transferencia estirado, lo podemos hacer con fuerza porque tenemos el tape agarrándolo, y vamos a agarrar nuestra tarjeta de crédito y vamos a hacer movimientos del medio para arriba y del medio para abajo para conseguir una perfecta instalación sin ninguna burbujas. Entonces vamos del medio para arriba y del medio para abajo. Si se dan cuenta, no tengo este material pegado en la pared, lo tengo un poco separado. Entonces, del medio para arriba, del medio para abajo, del medio para arriba, del medio para abajo. Pueden ver en las paredes de textura, se nota la textura de la pared y no recomendamos pegar nuestros diseños en la pared de textura porque queda de esta forma. Pero es este el modo de instalación. Aprovechamos que el papel de transferencia está sobre
el wall decal para hacer fuerza para pegarlo. Podemos pasar nuestro dedo, nuestra mano, podemos utilizar un paño para que el diseño quede bien pegado y quitar cualquier tipo de burbujas que podamos tener. El siguiente paso va a ser despegar las dos tiras del medio Después de despegar las tiras del medio, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del lado izquierdo con el lado derecho. Vamos a voltear todo el material por la mitad y vamos a despegar del lado izquierdo al lado derecho el papel que se irá a botar. Como ven, ya el wall decal queda automáticamente en el papel de transferencia. Es importante que, como ven, lo hagan todo en 45 grados, de forma diagonal. Después de haber realizado eso, estiramos nuestro material sin pegarlo a la pared. Vamos a hacer exactamente los mismos movimientos que les expliqué, del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Si nuestros diseños tienen el nombre y un número, un código QR, esto después lo retiramos de la pared sin ningún problema. Vamos a volver a pasar nuestra tarjeta, nuestra herramienta para poder pegar. Y voy a pasar el paño de nuevo. Ahora nos queda el último paso. El último paso va a ser retirar nuestro papel de transferencia, el cual nos ayudó a instalar nuestro wall decal de forma perfecta, sin ninguna burbuja y sin dañar nuestro diseño. Agarramos el papel de transferencia y de forma diagonal, doblándolo para que el vinil se quede en la pared, lo vamos retirando de forma cuidadosa. Si sentimos que el diseño se está levantando, como en este caso, lo que hacemos es lo pegamos y lo retiramos. Y retiramos el papel de transferencia de esta forma de todo nuestro wall decal. Esto no se hace, esto daña el wall decal. Agarramos el nombre y lo quitamos. Como pueden ver, no daña la pared, no deja residuos, no deja marcas. Y tenemos nuestro wall decal instalado de manera fácil y práctica. Cualquier uno lo puede instalar.